Buenos días, vamos a iniciar la reunión científica de hoy con la presencia del doctor Toyos, quien va a hablarnos sobre su trabajo, Una tos para ella. Así que le damos las bienvenidas a los de la pantalla y a todos ustedes. Marcelo Toyo es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular didáctico de APA y actual secretario científico. Su último libro, En la cuerda floja, fue publicado a fines del 2024. Buenos días. En primer lugar, bueno, un agradecimiento muy grande, Osvaldo. Es la primera vez que estoy como invitado en SAP. No he venido muchas veces a SAP, a este lugar creo que nunca, siempre en el público, así que es la primera vez que estoy como invitado. Es un honor y un desafío. No, no un inquietante desafío, pero un desafío. Bueno, yo no tenía muy claro si iba a leer el trabajo. Voy a tratar de leerlo de manera que sea ágil, porque es un poco largo y si lo leo, creo que si de corrido va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, la idea es que si en algún punto es necesario parar por alguna aclaración o comentario, desde ya, ¿no? Una tos para ella o ella, es un juego de palabras, ya lo vamos a transitar porque un personaje importante en este trabajo es una analista inglesa de hace muchos años ya, cuyo nombre es Ella, en inglés. Entonces, este, eh, jugamos con eso. Digo jugamos porque el trabajo también tiene algo de colectivo. En el grupo de investigación con el que estamos trabajando, que voy a mencionar ahora, por eso empleo el plural, ¿no? En algún congreso, ya no recuerdo cuál, presentamos una ponencia con este mismo título. Es un título que no es totalmente mío. Entonces, como el tema del estilo es lo que nos preocupa, voy a leer un epígrafe que es muy interesante para mí, que dice: mala señal es que interese mucho una técnica. Si alguien se fija demasiado en nuestra voz, en nuestra manera de articular, en nuestra elocución, no ha de interesarle lo que decimos. Plena eficiencia y plena invisibilidad serían las dos perfecciones de cualquier estilo. Esto es de Borges. O sea, está en el ámbito de la literatura, que creo que en general todos compartimos, que tiene un borde importante con el psicoanálisis o el psicoanálisis con la literatura. En particular, para mí, es muy importante ese borde. Con los años, cada vez más importante, ¿no? Podría decir que, qué sé yo, que el borde con la medicina y con la ciencia ha sido importante durante mucho tiempo para mí. El borde con la literatura ha ido creciendo y le gana un poquito, creo, al de la ciencia hoy. Bueno, en esta introducción trataré de introducir la noción de estilo, tal como hemos llegado a conceptualizarla en el trabajo de este grupo de investigación. Yo les decía que estamos trabajando en APA hace aproximadamente 10 años. Me valeré para ello del comentario de un caso clínico que fue publicado hace mucho tiempo, 3/4 de siglo, por la psicoanalista inglesa Ella Friedman Sharp, que vivió entre 1875 y 1947. Este caso ha sido motivo de un pormenorizado análisis que hace Lacan en el seminario 6, que se llama El deseo y su interpretación, y ocupando 6 reuniones del seminario, un tiempo que Lacan no le dedicó a casi ningún otro colega, excepto a Freud, por supuesto,
y que se funda en el respeto que la Yarp le merece. Hace comentarios como una mujer muy brillante, todo su estilo lo dice. Bueno, ya mencionamos la palabra estilo varias veces, por lo cual voy a tratar de hacer una definición de cómo usamos ese término en el trabajo de nuestro grupo. Usamos el término estilo dentro del campo semántico freudiano, o sea, no el de la literatura, ya saldríamos de esto que decía Borges, saldríamos y no saldríamos, porque hay muchos puntos de contacto. Usamos entonces el término para referirnos al modo en que el inconsciente se transmite en la lengua. Estas definiciones son siempre muy condensadas, porque si no tendríamos que empezar, ¿no? Pero una forma condensada, pero a mi modo de ver elocuente, es el modo en que el inconsciente se transmite en la lengua. Modo podría ser manera, podría ser forma. Manera es para los que estudiamos Lacan y nos interesa Lacan, es una forma especialmente interesante, no es la que yo uso acá, porque Lacan dijo alguna vez a los que lo criticaban por manierista, dijo que efectivamente se sentía muy bien con que le dijeran manierista, pero haciendo hincapié en el manierismo como estilo, sobre todo de la pintura, que no es no es la acepción que el manierismo tiene en la lengua común. Entonces, bueno, manera en que el inconsciente se dice en la lengua, forma o modo en que el inconsciente se dice en la lengua. La práctica del psicoanálisis supone que de los efectos de esta transmisión del inconsciente en la lengua, en la medida que nuestra práctica es una práctica con la palabra, suponemos que de los efectos de esta transmisión puede haber un cambio subjetivo que sea favorable a quien nos consulta. A quien nos consulta sí es la clínica, pero este trabajo con la lengua de los psicoanalistas no es solamente en la clínica, es también en su interacción con cualquier otro discurso, por ejemplo, el discurso público, el discurso político, cuando se aparece en algún medio de comunicación, por ejemplo. La disposición a la escucha del analista y la suposición del analizante de un saber, el saber que nos suponen los analizantes, aquel acerca de las causas de su padecimiento, hacen posible esta transmisión, con la esperanza de una cierta cura del sufrimiento del ser en cuestión, en esa interacción con nosotros. Y si pretendemos de una cura psicoanalítica alguna intervención en el ser del analizante, lo que se ha llamado, por ejemplo, destitución subjetiva, transformación subjetiva, podemos definir al estilo, profundizando un poco más la definición anterior, como la forma en que se transmite lo imposible de decir. No solo el decir, sino lo imposible de decir en el decir. Esto después, yo sé que Osvaldo me va a preguntar algo de lo que está antes del lenguaje, así que por ahí podemos retomar este punto. Bueno, es una transición en transferencia, lo cual es una condición sine qua non. Los psicoanalistas forman parte del concepto de inconsciente, formamos parte del consciente o inconsciente, eso lo dijo Lacan, en Posición del inconsciente, un texto del que están escritos, pues, trasladable al estilo en la singularidad de cada análisis. Nos resulta evidente ese modo en que lo inconsciente es transmitido en un análisis, que está en directa relación con el conjunto de saberes que el analista articula para pensar esta categoría, y sobre todo con el lugar de ese saber, que ese saber del analista ocupa en su posición de analista. Recordemos lo que dice Borges cuando dice plena eficiencia e invisibilidad, o sea, el saber tiene que ser bastante invisible. Tiene que estar, lo tenemos que tener, pero tiene que ser bastante invisible. Creo que se está refiriendo a ese lugar entre paréntesis del saber, lo tenemos que poner entre paréntesis, a algo a lo que Freud aludió, por ejemplo, con el concepto de atención flotante. La noción lacaniana de semblante, que habrán escuchado, tiene mucho que ver con esta posición del analista en la cura.
hacer semblante de saber. No saber tanto, sino hacer semblante de saber. En un texto de Alicia Álvarez, esto es dicho de una manera que para mí es muy elocuente. Dice, la posición en relación al saber que haya alcanzado el analista en su análisis determina el modo en que la función del semblante será encarnada. O sea, en nuestro propio análisis, entre otras muchas cosas que podemos transitar, deberíamos alcanzar una posición en relación a nuestro propio saber como analistas que nos ayudaría o no a encarnar esta posición entre paréntesis o de atención flotante en términos freudianos. Bueno, entonces, el caso de la Sharp. El señor es un abogado de cierto renombre, casado, de mediana edad, muy deportista. Siendo el menor de los hermanos, su padre muere cuando tiene 3 años, no sin antes sentenciar, Roberto tiene que tomar mi lugar. De allí que, para él, según el hallar, el vivir para Roberto, sobre todo lo que ella llama la vida vital, me llamó la atención esa expresión, la vida vital, los sentimientos, las emociones, están confinados en un cuerpo inhibido, ya que moverse hacia la realización de sus deseos implica la muerte misma. Interpretación de la llave. Tomar el lugar del padre es morir en el intento. Esto es llamado sentimiento omnipotente del paciente. A tono con lo anterior, el problema principal de Roberto parece ser lo que hoy llamaríamos una fobia social, sobre todo un intenso temor a hablar en público que limita seriamente su desarrollo profesional. El AYAP es muy didáctica y muy operativa a la hora de definir la meta de su tratamiento y el mecanismo de acción de sus interpretaciones. Dice, la tarea del análisis es reducir el temor de los deseos agresivos experimentados en sus primeros 3 años de vida. Y el problema de este paciente es corporal. Y mi tarea, si la puedo lograr, es traducir sus largos discursos racionales a un lenguaje corporal. Hace ya algunas sesiones que él allá, justo antes de que Roberto toque el timbre de su consultorio, escucha una tos, repetida y de baja intensidad. No nos oculta su entusiasmo por esta novedad, ya que era inusual cualquier ruido en alguien tan silencioso y que se caracterizaba por una conducta muy controlada como Roberto. Decide que no va a mencionar el hecho porque, dice ella, al provenir del cuerpo, aserción que ya podríamos entrar en discusión si esa tos proviene del cuerpo o solo del cuerpo, al provenir del cuerpo le parece a ella que sería demasiado abrupto para un paciente como él señalarle algo respecto de esa tos. Llega el día en que, para su sorpresa, lo primero que dice Roberto al recostarse en el diván es: he estado pensando en esa pequeña tos que tengo justo antes de entrar en la habitación. Es más molesto hacer algo así, más molesto que algo suceda en uno o por uno que no pueda controlar, o que no controla. Uno podría pensar que sirve a algún propósito, pero es difícil pensar a qué propósito puede servir una pequeña tos de esta descripción. Todo esto dice Roberto. A lo que él allá le responde, ¿a qué propósito podría servir? Y él dice, bueno, es la clase de cosa que uno haría si uno fuera a una habitación donde 2 amantes están juntos. Esto es lo que se le ocurre. A lo que el Ayar responde. No, al parecer la ocurrencia se relaciona, hay que agregar esto, con un recuerdo de una ocasión a sus 15 años en donde tosió antes de entrar a la habitación donde se encontraba su hermano con su novia. La analista insiste ahí para preguntar siguiendo ese hilo y le dice, ¿y por qué toser justo antes de entrar aquí?
Pregunta decisiva. Roberto considera que es absurdo, que él no tiene ningún motivo para pensar así de ella. Nunca se aclara ese así. En cualquier caso, la empleada o alguien le hubiera hecho saber que no podía subir si estaba ocurriendo algo, porque no podía interrumpir, ¿no? Entonces recuerda una fantasía que solía tener. Estar en un lugar donde no debía estar y ladrar como un perro para no ser descubierto. La analista vuelve a insistir. ¿Un perro? Entonces Roberto evoca otro recuerdo. Un perro se frotaba contra su pierna en un claro movimiento masturbatorio y él no hacía nada para impedirlo. Inmediatamente recuerda un sueño y la sesión sigue con el relato pormenorizado de ese sueño, que es obviamente lo que más le interesa a Layard y ocupa gran parte de ese texto de ella, que es a su vez el capítulo de un libro sobre los sueños. Sí, Layard tiene un libro que fue famoso en su momento sobre los sueños, y el capítulo 5 es gran parte de ese capítulo es este sueño y su interpretación del sueño. Por razones de tiempo, no vamos a poder referirnos al riquísimo material de este sueño. Nos interesa mostrar cuál es la interpretación de la tos de Roberto. Particularmente eso es lo que me interesa, haciendo uso para ello de un reordenamiento global del relato del sueño, conforme a los postulados teóricos que sustentan su pensamiento psicoanalítico. Se trataría, dice Layard, de un sueño que pone en escena la pulsión sexual con predominio de una pasividad masturbatoria, reactiva el temor a la agresión a la mujer. Este temor a la agresión a la mujer está en el relato del paciente en situaciones varias que le cuenta a lo largo de la noche. Buscando siempre referentes corporales, aparecen en el sueño pene, vagina, labios, vulva y otros. Con ayuda de elementos significantes, especialmente dos palabras que son capucha, que es hood en inglés, y correa, belt, que aparecen en el sueño, así como el uso transitivo del verbo to masturbate, que es intransitivo en inglés. El paciente lo utiliza en sentido transitivo, ¿no? Masturbarse y masturbar, y a ella le llama la atención que masturbate no es intransitivo en inglés. Necesita reconstruir, después vamos a ver que tiene un largo recorrido en la literatura, ¿no? Para escuchar estas cosas. Necesita reconstruir supuestas escenas infantiles vividas por Roberto, como ver los genitales de su hermana y de su madre, para llegar a la escena primaria. Ella quiere llegar a la escena primaria y llega a la escena primaria en el análisis del sueño. De las reacciones del niño ante esta escena del coito parental, especialmente sus reacciones corporales, deduce el origen de los síntomas, dicho muy rápidamente. Para terminar, veamos la interpretación de la tos que formula Layard, una interpretación que construye con mucho ingenio a partir de una fantasía del paciente a propósito del sueño. La fantasía es concurrir a una ceremonia oficial de los reyes de Inglaterra, e interrumpir el paso de los reyes con su auto. La fantasía es que estaban en la ceremonia, van los reyes por ahí llegando al palacio y él interrumpía la llegada. La interpretación es la siguiente. Así, en la tos discreta antes de entrar a la habitación tenemos la pálida y atenuada representación de una situación infantil en la que entorpeció el progreso de la pareja real. No por decisión, no por inmovilidad, sino por un repentino movimiento intestinal, o por llorar lo que uno infiere que fue efectivo en su propósito. Por supuesto, la pareja real son los padres, ¿no? Nuestro comentario. Es nuestra impresión que desde que comienza el relato del caso, Layard está esperando que el paciente, entre otras cosas, le confirme su bagaje teórico. Ella, discípula de Melanie Klein, ella o ella, discípula de Melanie Klein, encarna un saber sobre la teoría de las neurosis de modo tal
que aquellas fijaciones infantiles se repitan casi de manera idéntica sobre la persona del analista. Yo agregaría, encarna un saber que no puede poner entre paréntesis, porque le cuesta. Dice, así como las ataduras psicológicas a su padre han sido ligadas por la represión en el inconsciente, la transferencia de ellos a mí misma se ha mantenido inconsciente. Como su padre ha estado muerto con respecto a la transferencia paterna, yo también he estado muerta. No tiene pensamientos sobre mí, no siente nada sobre mí. Bueno, digo, puntuamos las cosas que nos resultan más sorpresivas, ¿no? Nosotros podríamos dudar que no siente nada por ella, ya que es un paciente que tiene un recorrido en ese análisis largo y trabaja duramente en cada sesión, ofreciendo mucho material con el deseo de que sea esclarecido. Por lo tanto, el Ayat está esperando otra cosa. No lo que el paciente siente, sino lo que ella cree que debería sentir. ¿Cuál sería nuestra posición teórica, digamos así, al respecto? Siguiendo a Freud, pensamos que lo indicado sería implementar el dispositivo de la asociación libre y la atención flotante. Nuestro grupo se sorprende cuando pensamos en esto tan elemental y advertimos una coincidencia, y es que entre nosotros hemos adoptado la idea del estilo como una noción flotante. El estilo como una noción flotante viene de un trabajo que fue muy importante y que no, en todo un poco más, pero no nos va a llevar por otros lados. Podríamos sugerir entonces que la atención flotante sería el estilo del analista en ciernes. Entonces, si pensamos en el estilo como el estilo del analista, sería el estilo que podemos lograr para implementar la atención flotante en cada análisis. ¿De qué modo, de qué manera podemos lograr diría Lacan, ese semblante de estar escuchando en la atención flotante? Y si tomamos este nuevo significante, en el caso de Roberto, lo que flota en el aire, en este caso es una tos. Y nuestra tarea sería que esta tos entre en alguna cadena significante que haga discurso, es decir, en principio, que se transforme en un mensaje dirigido al analista. Lo primero que dice Lacan cuando analiza esto en el seminario 6, dice, esta tos es un mensaje al analista. Por eso es lo de una tos para ella, ¿no? Esto ocurrió, pero como dijimos antes, él estaba esperando otra cosa. Esto ocurrió y ella lo advirtió. Él está esperando que el mencionado temor a sus deseos agresivos se traduzca en la transferencia y a nivel corporal. ¿Qué nos transmite con esta idea? La palabra va a anular esa forma corporal. Eso corporal es previo a la palabra y merece ser preservado. En esta posición, el Sharp cumple con la condición del dispositivo de la atención flotante que Freud descubriera o describiera como una figura princes en la captación de lo inconsciente. Para enfatizarlo un poco más, está en atención flotante. Para él, el discurso del paciente se asienta en el control de su musculatura. Por eso se propone analizar abstracciones en términos de hechos corporales. Esto es un poco como ella piensa, por lo menos que tiene que indagar, trabajar con este paciente. Analizar lo que dice, sus abstracciones, en hechos y traducirlos en hechos corporales. No entendemos muy bien qué quiere decir esto, que las asociaciones de Roberto las traduce a hechos corporales. Supone que lo que está reprimido son los afectos, destino que Freud reservaba solo para los pensamientos, no hablaba de afectos inconscientes. En rigor, nosotros consideramos que todos los estados anímicos, aun los que solemos considerar procesos del pensamiento, son en cierta medida afectivos y de ningún modo están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar procesos somáticos. Consideramos aún otra posición de ELA en la transferencia. Nos advierte que no se concentra en los problemas de la vida adulta de Roberto, como ser en lo laboral, sino en aquello que le resulta fácil de hacer, como jugar al tenis.
pues considera que el trabajo feliz se basa en el juego feliz. Todas cosas que dice ella, ¿no? Lo que ella propone en valor, lo que ella pone en valor es que el trabajo sea solo un juego, lo cual es interesante. Pero resulta que Roberto también tiene problemas cuando juega al tenis, o sea, el tenis se le vuelve un trabajo. Así que su idea de felicidad, la idea de felicidad de Roberto, parece alterar su percepción de lo que está ofrecido a alojar en el campo de un analista. La escucha de los fracasos, de las fallas, de las faltas, en las que el sujeto del inconsciente cifra los fundamentos de sus padecimientos. Después que el paciente habla de su tos, lo relatamos en ese segmento de la sesión, las intervenciones de ELA apuntan a estimular las asociaciones. Pregunta y vuelve a preguntar. Y a cada pregunta él sigue asociando sueños, recuerdos, sensaciones, pero en ningún momento hay alguna intervención que haga corte en ese descubrir. Que haga corte en función de lo que ella pueda recibir, que está dirigido a ella. Pero ahí hay como un cortocircuito, porque ella dice que no hay muchas cosas dirigidas a ella, que este paciente no estaba conectado con ella, no estaba suficientemente conectado, lo cual realmente es asombroso, porque uno cuando lo lee ve a un paciente muy conectado en la transferencia con la analista. Al final hace una lista de todas las asociaciones y a partir de allí busca la pista para llegar al significado del sueño, que es en aquello que ella ponía el mayor interés. Interpreta que se trata de una fantasía de masturbación, el sueño, y omnipotencia, orientada a circundar a la Tierra Madre, a la inmensa caverna debajo de los labios prominentes. Creemos que si hubiera sido así, en lugar de un sueño, hubiese tenido una pesadilla. Ella busca, lo mismo que Freud con El hombre de los lobos, una escena primera vivida en la realidad de su infancia, e infiere, al igual que el maestro Freud, que tuvo que haber visto los genitales de la hermana o de la madre, que advirtió el clítoris y la oyó orinar. Todo esto del sueño. Llega a la conclusión de que la tos representa una situación infantil en la que entorpece la relación entre sus padres por llorar o por un repentino movimiento intestinal, la pareja real, ¿no? Entonces, es llamativo, esta es una forma de conducir un análisis y un lugar al que se puede llegar, pero dejando como si fuera un tren que le hacen el cambio y toma por otra vía, de lado lo que ella había pescado, de lo que Lacan dice, un mensaje para el analista, ¿no? Porque bueno, como decimos, le interesa mucho analizar el sueño. O sea, sería un caso que en la dirección de la cura, en la dirección del tren, digamos, podríamos preguntarnos, como analistas es difícil, que a lo mejor no tendríamos que haber tomado la vía del sueño, que es la vía regia. A lo mejor no la habríamos, no, en este caso particular, hubiera sido conveniente no tomarla en cuenta, ¿no? Retoma el tema de la tos como compulsión a la par de otras compulsiones, como la de cortar correas, resultado de una primitiva agresividad. Bueno, hay unas cosas más que las voy a saltear. Y para llegar a esta pregunta, ¿qué podemos concluir para finalizar del estilo del inconsciente que transmite este caso según el hallazgo? Que por ahí es lo más interesante para compartir en función de un caso y de cómo nos interesa a nosotros el tema del estilo. ¿Qué podemos concluir para finalizar entonces del estilo del inconsciente que transmite este caso dirigido por el hallazgo? El estilo del inconsciente, lo digo así, es una creación conjunta del analista y el paciente. Hablamos en un momento que generalmente cuando se habla de estilo, es el estilo de este analista, el estilo del otro analista, o a veces el estilo de un, bueno, Lieberman, Shapiro, que hemos mencionado, es más el estilo del analizante, el estilo del paciente. El estilo para nosotros es una cosa conjunta que está entre el paciente y analista. Por eso pongo el estilo del inconsciente que transmite este caso, dirigido por el hallazgo. Bueno, en primer lugar, este inconsciente es un inconsciente que preexiste al acto analítico.
no es creado en el acto analítico, no es performáticamente construido en el acto analítico, sino que preexiste. Hay otra posibilidad de pensar el inconsciente. Esta es la de ella. Este inconsciente tiene un contenido definido, tiene memorias afectivas reprimidas que retornan en los síntomas. Es interpretable por medio de la traducción de los dichos del paciente, la traducción. O sea, tal dicho representa tal situación. El sentido último de esta traducción es restituir esas memorias emocionales al presente, esperando de ello un alivio de sus síntomas neuróticos. Y por último, la palabra no ocupa el lugar de terceridad de otro simbólico. Tiene una continuidad estructural con los fenómenos somáticos. O sea, no hay un corte, lo simbólico no implica un corte con lo somático, no implica una reconstrucción, recombinación de lo somático en función de lo simbólico, o sea, del lenguaje, sino, esto obviamente es lo que plantea Lacan, sino una continuidad. Hay una continuidad, se puede traducir, ¿no? Determinada escena de un sueño, determinada, a veces incluso determinada palabra, porque le presta atención a las palabras, lo decía Hood, Bell, en otras palabras, ¿no? Bueno, después hay algunas que se les voy a dejar a Osvaldo, consideraciones sobre Meltzer y Masood Khan, que tuvieron mucho que ver con el Ayar, que yo pongo acá, pero prefiero cortar aquí y en todo caso después retomamos. Gracias, Marcelo. ¿Queréis avisarlo de que terminamos en el cuarto? Antes de la presentación de Osvaldo, quiero decirles que hoy vamos a terminar 10:45 la reunión. Paso a Menéndez. Doctor Osvaldo Menéndez, médico psicoanalista, psiquiatra, miembro titular con función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, actual secretario científico, actual profesor de la materia de Desarrollo Temprano, Génesis y Organización del Psiquismo en el Instituto de Psicoanálisis de SAP, ex observador clínico de bebés con tareas en la maternidad Sardá y el servicio de terapia intensiva neonatal del Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en niños y adolescentes reconocidos por IPA. Bueno, a todos. ¿Se escucha bien así? Sí. Venimos trabajando en las reuniones científicas de este año los orígenes del psiquismo y las vicisitudes que condicionan que se facilite el desarrollo del sujeto, se lo limite o se lo impida. Hoy Marcelo nos aporta un eslabón más y muy importante. ¿Cómo entiende cada psicoanalista, acorde a su formación, su raza, su religión, su nacionalidad, la demanda del paciente y cómo la decodifica? Retomo la ocurrencia de Rafael Paz de Antropos Analista, compartiendo el alimento compartido entre diferentes tribus psicoanalíticas. La presa, en este caso hoy, serían las herramientas que usamos para ayudar al paciente en su búsqueda interior, a encontrarse con su estilo, y nosotros como analistas pacientes, con el propio estilo. Una característica del trabajo es que tiene como base el relato que hace un analista, Jacques Lacan, sobre el relato que hace otra analista, Ella Sharp, del tratamiento de un paciente al que llama Roberto. Al tratarse de relatos, el análisis del discurso, las figuras retóricas y los conocimientos literarios ocupan un lugar relevante y decidí ampliar información sobre Ella Sharp, elegida por Lacan y prácticamente desconocida por mí, y espero le resulte útil. Ella Sharp nació en 1875, murió en 1947.
Viene del campo de la docencia de lengua inglesa. No fue ni médica ni psicóloga. Su interés por el psicoanálisis surgió de su amor por la literatura y su labor docente con jóvenes. Sus trabajos fueron muy valorizados por las autoridades de la IPA de la época y en 1923 ya era miembro titular de la institución. Sostenía la creencia de Freud que los temas esenciales de su teoría psicoanalítica se basaban en las intuiciones de los poetas. Vos mencionaste la literatura, ella en particular habla de la lírica. El atractivo de leer sus escritos reside en una franqueza poco común en la literatura psicoanalítica. Presenta una prosa impecable y una profunda valorización del arte de la enseñanza. Su uso intuitivo de su propia mente la llevó a escribir en primera persona y a incluir la contratransferencia como herramienta 2 décadas antes que Paula Heyman, Winnicott y Rucker incluyeran el concepto en el mapa teórico. Gracias a su formación literaria y en particular a su conocimiento de la dicción poética, este punto en cierta medida lo desarrolla Marcelo en la cita de Meltzer, y supongo que Carlos Tavia después nos va a hablar de esto con más propiedad. Escribía sobre el rol del simbolismo, la importancia del lenguaje y la gramática del inconsciente, una generación antes que lo hiciera Lacan. Otro dato importante es que fue la analista didacta de Melita Schmieder, hija mayor de Melanie Klein, y la primera analista de Mazzucano. Formó parte del Middle Group cuando se forma, ¿no? Digamos, en la Sociedad Inglesa de Psicoanálisis. Incluyo lo de Melita para ubicarnos en la época. Es de suponer que este tratamiento se dio en la época del 30. Es decir, estaba vivo Freud, estaba viva Anna Freud, estaba viva Melanie Klein, y a esta mujer le toca analizar a la hija de Klein en pleno conflicto teórico con su madre. Volviendo al escrito de Marcelo, voy a formular preguntas tomando como referentes a otros 2 psicoanalistas que también provienen del campo de la literatura. Masud Khan, de Pakistán, India en aquel momento, y Christopher Bolas, de Estados Unidos. Ambos extranjeros con formación psicoanalítica en Londres. El trabajo postula como definición de estilo modo en que el inconsciente se transmite en la lengua. Pregunto, cuando usan el término lengua, ¿lo homologan al habla o discriminan lenguaje de habla? Otra pregunta. Si el cuerpo es previo al lenguaje, harto de la premisa que somos seres somatopsíquicos, ¿por qué no incluir al lenguaje preverbal o corporal como la manera de transmitir aquello que no pasa por la palabra? Interrogante. En ese espacio, ¿no podría estar la tos como un intento de expresión en busca de un significador? En esto estoy de acuerdo con Lacan. Para mí la tos es un mensaje al analista que le transmite el paciente. Y ahora voy a aportes de Christopher Bolas al respecto. Bolas postula que la mente opera de manera estética, buscando objetos y experiencias que puedan enriquecer nuestros estilos de vida y nuestra forma de expresar el mundo. Nuestros estilos de vida pueden entenderse como una manifestación de nuestra búsqueda de satisfacción y significado. Y también nos habla de un idioma de cuidados, que incluye una lógica de cuidados. En la práctica, consistiría en el conjunto de operaciones que realiza la madre para satisfacer las demandas del bebé. Dicha lógica varía en las diferentes culturas. Bolas discrimina entre una gramática del existir y una gramática del lenguaje. Lleva este concepto a la relación analista-paciente y considera que el analista es el que debe aprender el idioma del paciente, que incluiría la captación de experiencias vividas, pero que carecen de representación.
Él lo denomina el mundo de lo sabido no pensado. Tratando de integrar conceptos, buscando similitudes y diferencias entre términos de diferentes tribus, intentando darle más especificidad a la nomenclatura que usamos, asocio y pregunto: Marcelo, ¿encontrar relación entre el concepto de semblante de Lacan, presente en el trabajo, con el de talante de Mazzucchelli? Les recuerdo cada uno de ellos. Semblante, categoría fundamental que se refiere a la forma en que los sujetos se presentan al otro, a través de la apariencia, los gestos, el lenguaje y otras expresiones que dan una impresión de lo que son, pero que no necesariamente corresponde a su realidad. Talante, forma en la que el niño interioriza la experiencia de la relación con la madre. Dicha... Eso es el Mazzucchelli. Eso es Mazzucchelli. Perdón, ¿podés volver? Talante. Sí. Forma en la que el niño interioriza la experiencia de la relación con la madre. Dicha internalización ocurre antes que el niño desarrolle un lenguaje completo. Modela su percepción de sí mismo, de los otros y de su entorno. Influye en su capacidad para procesar emociones. Y puse ahora como título: Escucha lacaniana versus escucha inglesa. Reconozco la idea de pragmatismo inglés aplicada al psicoanálisis. Recuerdo los conocimientos de teoría de la técnica, qué dice el paciente, a quién le habla, cómo lo dice, por qué lo dice. Opuesto a la importancia que le otorga la cultura francesa a la forma. En Francia no importa lo que digas, con tal que lo digas bien. Me parece que Lacan le cuestiona a Sharp una cierta impaciencia para aceptar el ritmo del paciente o una expectativa que aporte un material que coincida con sus expectativas, las de ella. La escuela lacaniana, acaba otra pregunta, ¿podría tener relación con lo que Mazzucchelli denomina estar en barbecho? Este concepto, si bien proviene de la agricultura y se refiere a no sembrar los campos todos los años, dejarlos descansar para que la tierra pueda recuperar sus nutrientes, fue tomado por Bertrand Russell, que lo llamó monotonía fructífera, y por Adam Phillips, que lo llamó soledad fértil. El budismo zen lo llama presencia, y de allí toma Mazzucchelli el concepto. Él lo refiere a vaciar la mente de pensamientos para que surja lo espontáneo. También señala que para él el psicoanálisis no es solo la posibilidad de revivir viejas experiencias. Puede ocurrir que algo nuevo suceda. Bueno, termino con una especie de ejercicio imaginativo en el sentido de que no pude dejar de pensar o imaginarme qué me hubiera pasado a mí con el paciente. Entonces lo llamé un actor para mí. Me resulta interesante imaginarme en análisis con una mujer que se llame ella, ¿no? La de vuelta. Quizás en inglés no suena así, pero en español me genera mucha penumbra asociativa. Una mujer impersonal, tercera persona del singular, la madre, la reina madre, Eva. A mi entender, el nombre terceriza la relación. Yo estoy con mi analista y con ella. Me imagino a Roberto como un príncipe heredero, que a los 3 años se entera que va a ser rey y por lo tanto no es dueño de elegir su futuro. Si bien acepta su destino, con los años empieza a cuestionarse dicha aceptación y consulta a una analista mujer, quizás buscando una madre que lo ayude por lo menos a reflexionar si los deseos del padre solo pueden ser entendidos como órdenes. Porque en la historia, la madre biológica no aparece, no opina, no da señales de vida. ¿Lo vive a Roberto como un hijo perro faldero fiel? Pero me llama mucho la atención que el analista no ocupe ese lugar y en cambio se identifique con el padre muerto. Acá estaría de acuerdo con lo que vos planteás como el corte, ¿no? Digamos que no hay corte en el sentido de que yo creo que el mensaje es para ella,
pero ella le contesta desde el padre muerto, o se identifica con el padre muerto. Pero bueno, pienso entonces en la época en que ocurrió el tratamiento. Quizás Freud aún estaba vivo, y siempre me llamó la atención que Freud nunca formulara interpretaciones desde el lugar transferencial de una mujer. Él allá se coloca en el lugar del padre, siguiendo a Freud y tratando de evitar un conflicto con sus colegas, como lo tuvo Melanie Klein. Él allá se coloca en el lugar del padre, siguiendo a Freud y tratando de evitar un conflicto con sus colegas, como lo tuvo Melanie Klein. Me refiero que en ese sentido se podría repetir esto de la imagen de la escena primaria, ¿no? Del chico que golpea antes de entrar, porque quizás él está con Freud y la palabra que vale es la de Freud, no la de ella. Por eso quizás toma el sueño y toma tanto esta idea del hombre de los lobos y de la escena primaria, y también es el concepto que toma sobre sueños y sobre afectos, y supresión de afectos, ¿no? Bueno, termino diciendo que creo que la respuesta emocional del analista está muy condicionada por el entorno laboral del analista, y mucho más si el caso va a resultar en un escrito a presentar ante los propios maestros. Muchas gracias. Bueno, si quieren agregar algo, y le damos también el paso a las concurrentes virtuales y presenciales para que hagan sus preguntas o expresen sus ideas. ¿Puede ser ahora o después? Ahora. Bueno, de nuevo, gracias porque aprendo mucho y me quedo con ganas de aprender mucho, porque muchas de estas cosas las voy a ir a leer, ¿no? Talán de Mazurcán. Hay cosas súper interesantes en lo que dijo Osvaldo, así que muchas gracias, en primer lugar. Empiezo por el final. Lo de perro faldero es algo que yo, para ponerme también en situación con vos, en el sentido que yo lo hubiera hecho yo por paciente, lo hubiera dicho. Entonces, cuando él dice un perro, cuando la asociación le va, bueno, ¿y a quién podría estar dirigida la tos? Bueno, me hace acordar a un perro y al oído del perro. Yo le hubiera dicho, y pensé exactamente en la misma... Y trata de hablar el micrófono para que te escuches. En la misma expresión, le hubiera dicho, no sé si en esa sesión o en otra, entonces usted, como un perro faldero, sobre todo en su relación con una mujer. Ese es su lugar en su relación con una mujer, convertirse en un perrito faldero. Y cuando pensé, y no sé qué hubiera pasado después, ¿no? A mí me pasa mucho en el trabajo esto, y creo que tiene que ver con el estilo es una construcción que se va dando a lo largo de un análisis, todo lo que nos permita esa relación, según cuánto dure, y con la aparición de determinados, la palabra técnica sería sintagmas, como perro faldero. Me hace acordar, decía a un paciente recientemente, no tiene sentido contar al paciente, porque es contar este concepto. Yo tenía sobre el escritorio, a esto le habrá pasado, no sé, creo que nos pasa mucho, libros. Y tenía un libro, y el paciente, en el medio, un paciente que no mucho tiempo, 3 meses, 4 meses, estaba desplegando fundamentalmente, en este caso, igual su tema con el padre, su cuestión con el padre. Yo tenía, entre otros libros, un libro que se llama El niño resentido, un libro de César González, que por otra parte se lo recomiendo. Y él miró así, en la tapa del libro hay un chico, un chico villero, un pibe chorro, con una pistola en la mano, ¿no? O sea, un chico de 5 años, 6 años, y se llama el libro Un niño resentido. Y él miró y dijo, que me llamó la atención ese libro, Un niño resentido, que se trata, dijo algo con respecto al libro. Y eso a mí me sirvió, porque él es un niño resentido, en todo lo que contaba de su padre, me sirvió para decirle, bueno, si te llamó eso la atención, es que vos sos un niño resentido. Y a partir de ahí se desplegó todo, que todavía dura, un trabajo, entre otras cosas, con aparentemente, apareciendo permanentemente este síntoma del niño resentido,
sumamente útil para mí y para él, para trabajar sus temas, ¿no? Esto sería equivalente, me hizo pensar lo del perrito faldero acá, ¿no? Bueno, después no puedo contestar todo, porque si no, no va a haber tiempo, no sé qué horario tenemos, y no, son las 10. Tenemos Sí, 45 tengo que ir a minutos. las 11 menos pasan, perfecto. Bueno, lo de compartir la presa, que lo traía de lo que aparentemente dijo Rafael, siempre cosas interesantes aquí, hace un tiempo, me parece estupendo. En el sentido de que, más allá, además del objeto este de compartir en la historia de los primitivos, entre nosotros, que supongo que no somos tan primitivos, compartir la presa sería así, compartir lo que apresamos de la clínica y de distintos pacientes y de la teoría misma, lo que apresamos, lo que cada uno apresa, lo que yo, por ejemplo, pienso que apreso con la presa del estilo, que hace 10 años que venimos con eso, o sea que parece que es una presa importante, compartirla con otras presas, ¿no? Bueno, de a una por vez para no confundir, pero sí, es muy buena la metáfora de compartir la presa. En APA en este momento nos interesa en todo el año el tema del pluralismo, el famoso tema del pluralismo, que sería compartir la presa, es decir, sentarnos a ver qué apresamos cada uno de un caso, de una teoría, de una situación. Creo, con el señalamiento que me hace, que me menciona Osvaldo, que en el trabajo, tal vez en general, hacemos un sinónimo, ¿sí? Entre lengua y habla. Entre lengua y habla. La diferencia la diferencia es que la lengua es una estructura fijada que todos aprendemos en los manuales de nuestros padres y ellos a su vez de los manuales y de la escuela, esa estructura, la gramática, la sintaxis, la lengua, y el habla es la forma, si hablamos del estilo, sería la forma en que la lengua se expresa en lo que alguien dice, en el habla particular de alguien o de comunidades, ¿no? También el habla son los dialectos, son los modismos, serían los estilos de las comunidades, ¿no? Es eso, cómo hablan los cordobeses y cómo hablamos nosotros. Bueno, el tema de lo corporal y de lo que es anterior al lenguaje, gran tema, gran presas diferentes que cazamos si pensamos desde Lacan, como sería mi caso, o desde Klein, o desde otros autores. El tema del talante, probablemente, que es algo que voy a tratar de estudiar y ver qué es lo que dice Masud Khan, y otras cosas que vos mencionaste, Osvaldo, creo que tienen que ver con un concepto de Lacan que él lo nombra como la langue. Utiliza lengua en francés, langue, utiliza un artículo que es la lengua, pero lo pone todo junto, la langue. Y lo pone todo junto, la langue, porque se refiere al laleo, ¿no? A los tonos, a las entonaciones, a una forma no sé si preverbal, más bien diría que no preverbal, pero sí preestructuración del lenguaje. Es el laleo de los chicos, el tartamudeo, ese mundo de sonidos, ese mundo previo a la estructuración del lenguaje, ese que decimos, comenzó a hablar, ahora habla, a los 2 años, bueno, por ahí. Antes hay todo un juego con los sonidos y con las palabras, o con las partes de las palabras previo, que evidentemente va estructurando algo, va conformando ciertos estilos, está en interacción con lo que le devolvemos los adultos a los chicos, cuando hacen la devolvemos algo y armamos una especie de musiquita compartida, diferente entre cada relación madre-hijo, padre-hijo. Eso no puede no tener que ver, en algún lugar está. Bueno,
A Lacan se le ocurrió llamarlo la langue en francés, y no podemos traducirlo, pero está en ese espacio que algunos llaman de lo corporal, de lo preverbal. Lo que podría decir, bueno, por supuesto que nos interesa mucho, lo último que estamos viendo en este grupo que les comentaba es no solo la poesía y la música, en relación con nuestro trabajo, sino también la danza, el movimiento corporal, ¿no? Cómo a través de ciertas formas de expresión, como podría ser la literatura, especialmente la poesía, porque la poesía es como llevar la literatura al aleo, ¿no? A modificar las palabras, a partirlas, a crear palabras nuevas, ¿no? Si un poeta no hace eso, no hace poesía. Algunos lo hacen de manera más notable y otros menos, pero bueno, la poesía, la música, hay cosas muy interesantes en relación a la música y el psicoanálisis, y últimamente la danza. O sea que estamos tratando de explorar ese mundo preverbal a partir de ciertos recursos. Lo que diría para terminar, porque es extensísimo este tema, es que a mi modo de ver, creo influido por el pensamiento de Lacan, lo que, digamos, es una condición para mí es acceder. No hay posibilidad de acceder de una manera que podamos operar y que podamos de algún modo fundamentar y que podamos de algún modo transmitir y compartir como una presa, de acceder a ese mundo que no sea a través de la palabra. Eso está antes, pero cuando aparece la palabra, todo queda reconfigurado en función de la palabra. O sea, si tenemos que acceder a supuestas situaciones preverbales, a supuestas situaciones muy primarias y muy originarias, no hay otra forma que a través de estos puentes que la palabra puede tender y que los podemos compartir de manera y de cierto modo consensuar con elementos compartibles, digamos, documentables, ¿no? Hay un significante, hay una palabra que la podemos leer todos, la podemos escuchar todos, y no es solamente lo que se me ocurrió a mí, lo que yo sentí en esa comunión contratransferencial y que lo sentí yo, y es complicado ese tema, el mundo de la contratransferencia, pero bueno, esto es lo que diría. El reparo que yo tendría es que cualquier cosa es explorable, cualquier cosa es rescatable de eso preverbal, pero la cañita de pescar es siempre el lenguaje, la palabra, alguna forma de la palabra que puede ser un laleo. No tiene por qué ser una frase estructurada, lógica, sujeto, predicado, ¿no? Puede ser, si yo digo el niño resentido, es algo estructurado, es una frase, sujeto, predicado, objeto directo, pero tiene una relación muy peculiar o no la tiene. Podría haber sido algo que no tuviera mayor destino en ese análisis. En este caso lo tuvo y es absolutamente fecundo, ¿no? Bueno, eso. Bueno, cosas que dijiste de Masud Khan y de Bolas, me parecieron la forma que interioriza la experiencia de la relación con la madre, creo que eso es de Bolas, ¿no? De Masud Khan. Bueno. Son discípulos únicos, de nariz marina. Súper interesante. Bueno, la escucha inglesa y la escucha francesa también me parecieron interesantes. Yo no haría, si una escucha el contenido y otra la forma de escuchar a los analistas debería ser algo que tome algo de las dos cosas, porque no es escuchar o solo contenidos o solo formas, ¿no? Pero bueno, no hablo más porque si no, por cualquier cosa. Bueno, ¿alguien que está en la pantalla tiene ganas de participar? Bueno, pero están ahí más cerquita de ustedes los que están en la misma sala. Bueno, Débora. ¿Alguien más? Bueno, hola Marcelo. Marcelo nos conocemos hace décadas y hace muchas cosas.
Hola. Bueno, un gusto verte acá, bienvenido. Préndelo. Hola. Bueno, me resultó muy interesante el trabajo porque toca muchos ítems, ¿no? En principio, el trabajo de la Sharp con Robert, después la lectura que hace Lacan sobre el caso de la Sharp, el trabajo de ustedes sobre estilo, y básicamente me parece muy interesante por el desafío que implica confrontar teorías, lo inconmensurable de las teorías. Entonces vos traes un trabajo con una fuerte pregnancia de la teoría lacaniana a un auditorio donde en general hay mucha pregnancia de teoría freudiana, teorías inglesas. Sí. Entonces te enfrentás al desafío de, bueno, nos enfrentamos al desafío de tener que tender puentes. En principio, me parece que lo más, el puente que hay que tratar de tender es en relación al concepto de inconsciente, ¿no? Que vos lo traes, nada más y nada menos, como crítica hacia el Ayar, que para el Ayar es un inconsciente ya definido, que es un contenido, que tiene que ver con marcas, con aspectos reprimidos que hay que dilucidar. Y hay una crítica sobre esto, entendí, desde Lacan y de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos toda una cuestión, ¿no? Cómo pensamos el inconsciente. Yo creo que también hay que poner en juego, bueno, la cuestión, ¿qué es el inconsciente? ¿Qué hay si algo no es consciente y tampoco es reprimido? Entonces es escindido, tiene que ver con otra cosa. ¿Puedes repetir eso? Claro, si algo no es consciente, no es que solamente es reprimido, puede estar escindido. O sea, ya es otro estatuto, ¿no? De algo no consciente. Sí. Bueno, y ahí tendríamos que empezar a hablar de cómo lo pensamos todo esto, ¿no? A mí me parece que la Sharp, por lo que leí, ¿no? Porque no sé si leí algo directamente sobre ella, sino trabajo sobre ella, porque me costó encontrar en la web el trabajo directo sobre el sueño de... Está. Está. Sí. Lo paso después. Bueno, Sí, el libro se editó por Ormé, ¿te acordás de la editorial Ormé? Hace no sé cuántos años, y no sé si se consigue, pero se editó en español. ¿Sí? El gran trabajo que hizo Ormé de editar tantos textos psicoanalíticos. pero bueno, el Ayar sí coincido con vos, en el sentido de que tiene una teoría ya armada, que es la teoría basada en la historia del hombre de los lobos, que hay algo con una escena primaria que produjo, bueno, que impactó mucho en el sujeto y sobre esto, digamos, con la teoría del Edipo, es la rivalidad hacia el padre y todo esto, y que esto está reprimido en el caso de Robert, y en la medida que ella pueda hacer, que él pueda traer esto a la conciencia, sus inhibiciones en lo laboral van a ceder, porque lo que lo tiene inhibido es la agresión reprimida hacia el padre, ¿no? Como el hombre de los lobos, como Hamlet mismo, ¿no? Y ella va con esta teoría. En este sentido estoy de acuerdo, digamos, no hubo neutralidad, no hubo atención flotante, podríamos decir de alguna manera. O sea, su teorización comandaba la escucha, demasiado, porque yo creo que siempre las teorizaciones... Bueno, eso es lo de la invisibilidad. Claro, claro. Pero por otro lado, ella tiene una actitud, me parece novedosa para la época, que es poner el cuerpo en juego. Es decir, ella dice, el tipo era muy racional, todo el tiempo estaba racionalizando. Yo quería que esto pase al cuerpo. Eso me parece algo novedoso de ella. Y cuando viene con lo de la tos, ella dice, yo acá, no, ella que hablaba y hablaba e interpretaba, dice, acá no voy a decir nada, voy a esperar. También una actitud novedosa, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa con esto, que no es del orden del lenguaje, pero lo trae. Pesca sin darse cuenta que es una señal hacia ella. Claro, pero por eso, y espera. Lo que pasa es que después él empieza a hablar de la tos y ella ahí sigue y ahí va con...
Bueno, esto por un lado. Por otro lado, la noción de estilo. Hay como una polisemia en la noción de estilo en el trabajo, porque, por ejemplo, en la cita de Borges, según entiendo, está lo que se dice, un contenido, y cómo se dice. Que va más por el lado del inconsciente reprimido y los contenidos, cómo se dice. Pero ustedes hablan, o sea, la cita de Borges me parece que no es del todo como la presentan cuando hablan de que el estilo es lo que se transmite del inconsciente o del ser, porque ahí no habría lo que se dice y cómo se dice. Yo te voy por- Sí, sí. Por favor, dialoga con el micrófono. Y, Luego con el micrófono. sí, Yo diría sí, es interesante lo que está diciendo. Horizontal. Interesante. Sí, así. Yo diría, haría este agregado, es lo que se dice y cómo se escucha lo que se dice. Lo que dice Borges es que lo que es invisible es eso que está en lo que es, en cómo se dice, o cómo yo podría estar diciendo esto, pero como vos lo estás escuchando con mayor o menor interés, con mayor o menor emoción, tiene que ver con el estilo, que yo no lo estoy diciendo, simplemente lo transmito. Entonces yo creo que es cómo se dice lo que yo digo y cómo se escucha en el que lo recibe, ¿no? De manera invisible. ¿Entendés? ¿Por qué cuando leemos a Borges o a otro autor nos gusta o no nos gusta? Eso es, ¿no? Y ese gusto hace que lo sigamos leyendo, o no lo sigamos leyendo. Por eso decís que es una creación conjunta el estilo. Sí, en cuanto al análisis, y ahí sería trasladable a la literatura. El estilo de Borges es una creación conjunta. Lo que pasa es que hay tanta gente que le gusta a Borges que todos pensamos que es un escritor célebre, digamos. Pero obviamente, el estilo ahí es con el lector. O sea, si al lector le gusta y le llega, lo que dice Borges es que no tiene que hacer ningún esfuerzo el escritor para que le guste, simplemente tiene que escribir. Y si escribe va a aparecer su estilo. Pero el estilo aparece, obviamente, en lo que él escribe, en cómo se dice, pero sobre todo, o también, en cómo se lee, en este caso, o cómo se escucha. ¿Sí? te quería preguntar también, cuando vos dijiste que vos no hubieras trabajado sobre el sueño, en ese caso, Tal vez. ¿y cómo habrías trabajado, digamos, o por dónde habrías tomado? Bueno, en principio es esta cuestión. Le doy la palabra a Daniel Weber. Sí, sí, sí. En primer lugar, muchas gracias tanto a Marcelo como a Osvaldo, que han presentado dos escritos riquísimos y no hay posibilidad ninguna de abordar todos los ítems que han traído, pero simplemente algunas ocurrencias. Una primera que querría tomar es respecto de la noción que trajo en los comienzos, Marcelo, el tema del saber. A mí me parece que plantearlo en términos de saber es plantear un obstáculo. Creo que nos sirve más cuando pensamos que tenemos hipótesis, teorías. Y tener hipótesis y teorías no es tener un saber en el sentido consensuado, habitual de la palabra saber, como si saber implicara un conocimiento no destituible, digamos así, ¿no? Esto yo lo sé, ¿no? Si saber se pone con minúscula y se toma que son teorías y que son hipótesis, yo puedo contar con que efectivamente, como practicante de una disciplina, de una práctica social, como queremos llamarlo el psicoanálisis, contamos con un montón de esas que son hipótesis, son teorías y que ven la funcionalidad que tienen en nuestro trabajo. Por supuesto, está todo el tema, que mencionaron recién, que es que cuando estas están por delante, como se trata de aplicar la teoría o justificar las hipótesis, estamos en un problema.
¿no? Estamos en problemas si lo estamos haciendo en el campo de la clínica. Cuando estamos estudiando otro tipo de cosas o investigar la validez de una hipótesis cualquiera, hay distintos recursos que pueden hacerse digamos, el tipo de investigación diversa, ¿no? Este sería un mundo. Otro punto que me gustaría considerar es que es verdad, en nuestra tarea clínica tendemos a que sea a través de conversar, a través de hablar, y que en palabras tratamos de captar una cantidad de cosas, porque también pretendemos bastante de eso de hacer consciente e inconsciente, por lo menos dentro de ciertas líneas, cierta tradición. No solo eso. Pero tal vez, si consideramos que existan diferentes, cuando traías lo de la plástica, traías lo de la danza, etc. Bueno, muy poco probable que en sesión nos vayamos a comunicar danzando, digamos así, propiamente dicho. Pero sí hay una parte musical dentro del lenguaje. Sí hay modos de expresión que no son verbales, que puede ser un apretón de manos en determinado momento, una tos, como viene acá, un bostezo. Puede pasar que a veces la comunicación, quizá con muchos reparos, o no, o no sale espontáneamente, de parte nuestra hagamos una intervención que entra en diálogo expresivo con el paciente y no está hecho en principio en lenguaje verbal. Y seguramente de esta hay muchas, pero no prestamos atención. El lenguaje corporal también, gestos que hacemos, etcétera, etcétera, modos como nos presentamos, vestidos de tal o cual manera, o, en fin, una cantidad de cuestiones que va más allá de lo que podemos aprehender. Tomamos un sector, y a veces uno de estos sectores toma fuerza, como es el caso, me parece acá en la expresión de la tos. No pude evitar, disculpen, no pude evitar recordar a una persona que le molestaba que tosieran cuando estaba... Llámalo regular. ¿De qué vas a hablar? ¿De qué tos vas a hablar? Bueno, o sea que la tos tiene su pesito. Una vez también lo escuché hace muchísimos años hablar a Juan Quindar acerca de 3 fenómenos particulares: el bostezo, el hipo y la tos, ¿no? Ah, mira. Donde traía la tos, haciendo conexiones literarias, por supuesto, con la tos de la tuberculosis, Margarita Gautier, etcétera, etcétera. Todo ese camino, digamos. Tenemos la tos de Dora también. Tenemos la tos de Dora, cuando Freud que decía, el cuerpo entra en la conversación, cuando el cuerpo entra en la conversación. Bueno, y ahí me parece que efectivamente... Sí, sí, el cuerpo entra en la conversación, exactamente, porque él decía que había una conversación y el cuerpo se metía. Y ahí, por supuesto, está procesado conversacionalmente, que quizás es, ¿no? Bueno, nada, hay muchas cosas. Muchas gracias a usted. Tenemos acá en la pantalla. Carlos. Carlos, Sí, ¿podés soy yo. hablar? Vale. Bueno, realmente es una reunión muy rica, muy estimulante, ¿no? Tanto lo que dijo el doctor Tollos como eh, Osvaldo. El tema del pluralismo, ¿no? De cómo captamos el inconsciente y cada cual lo capta con aquellos recursos que tiene, ¿no? El tema de la Sharp es una autora que Meltzer trabajó mucho y está muy presente en el libro de Meltzer que se llama Vida onírica, ¿no? Y dice, tengo acá el texto porque pensaba leerles en qué consiste la dicción poética, ¿no es cierto? Y la dicción poética es la manera, son aquellos recursos que empleamos para de alguna forma captar el inconsciente. Y Meltzer dice acá,
que los sueños emplean los múltiples recursos que están englobados dentro del concepto de dicción poética, como los símiles, las metáforas, las aliteraciones, la onomatopeya, utilizados por el lenguaje poético para lograr su capacidad de evocación. Yo creo que este es el concepto más rico, ¿no? En el sentido de que lo que se dice o sea, se expresa con el cuerpo también tiene la función de evocar. Y él dice que podría haber agregado también a su lista las cualidades de ambigüedad apuntada por William Epson, los atributos musicales descritos por Susan Langer y la reversión de la perspectiva de Bion. Yo agregaría acá algo que él no dice y que tiene que ver con lo de la danza, los trabajos de Susan Maiello, una psicoanalista italiana que trabaja todo lo que es el psiquismo más primitivo y el origen del lenguaje a través del movimiento, el ritmo, la danza. Es una investigadora que tiene mucho trabajo publicado y muy original y muy rico. Em, eh, y por último, decir algo que cuando hablaban de Ella, ¿no? Ella con ella, ¿no? Es el nombre de la autora, pero cuando decíamos Ella Sharp, a mí se me estremecía un poco el estómago, porque Ella es un lugar donde la palabra no llega, ¿no es cierto? Donde lo que se expresa a través digamos, la esclerosis lateral amiotrófica no puede verbalizar un significado, no se le encuentra. Y por eso que es terrible. Ojalá pudiéramos, digamos, a la ELA transformarla en significados, ¿no? En palabras. Y por último, también pensaba lo que decía Winograd recién, cuando hablaba de que uno tiene como un preconcepto de lo que es el inconsciente, ¿no? Y yo diría, ¿quién no lo tiene? ¿No? O sea, ¿quién está libre de pecado que tiene la primera piedra? O sea, de alguna manera todos tenemos unos preconceptos, ¿no? Preconceptos de lo que vamos a buscar, porque aunque digamos, la posición, digamos, la disposición negativa, la disponibilidad que plantea Bion es un anhelo, pero en realidad nosotros vamos al encuentro, en disponibilidad de encuentro con el paciente, también con nuestra historia y con nuestra manera de vivir y pensar. O sea que en ese sentido estoy de acuerdo que también con lo que hablaban recién en la mesa, la creación conjunta, el significado no viene de un lado solo, el significado se crea en el encuentro entre los dos. Realmente le agradezco a los miembros de la mesa el trabajo que han presentado, que es realmente muy rico. Gracias, Carlos. Bueno, le damos la palabra a los protagonistas. Bueno, primero agradecer a Octavia, a Daniel, a Débora, porque incorporan cosas que me dejan pensando y con ganas de leer, ¿no? Lo de Meltzer que traía Octavia, parte de esa cita la tenía, pero él agregó cosas muy interesantes. Bueno, a ver, para contestar algunas cosas. El inconsciente, la experiencia en general que me voy llevando es una sensación así muy fresca, es cuánta, bueno, vuelvo a que en APA estamos tratando de trabajar la cuestión del pluralismo, la intersección entre teorías, debo estar bastante condicionado por eso, cuánta posibilidad de conexión hay entre autores que uno no ha leído. Por ejemplo, en mi caso, Bolas, cuántas cosas interesantes para ver puentes, coincidencias, intersecciones, diferencias. Bueno, me parece que una de las diferencias sí es el inconsciente preexistente y el inconsciente que se crea y aparece en el momento de la sesión o en el momento de la interpretación o en el momento de distintos tipos de intervenciones que podemos tener los analistas. Yo creo y trabajo con un inconsciente
que aparece en ese momento. Creo que Lacan en ese sentido es bastante seguidor de Melanie Klein y de el aquí y ahora en la sesión, solo que el inconsciente de Lacan no es el inconsciente de Melanie Klein, y el aquí y ahora tiene que ver con esto del paso a la palabra, lo que ocurre, o con una transferencia expresada en palabras, en algo compartible, lo que nosotros lo que estamos tratando de pensar en relación al estilo. Pero el inconsciente sí, el inconsciente, para no ser algo absolutamente mágico, esotérico, espiritual, y que no sabemos dónde está o cada uno lo busca donde quiere, creo que es un inconsciente que tendríamos que poder dar cuenta que aparece en la sesión. En todo caso, es lo que no puede faltar. Después, si queremos mayor construcción de saber, bueno, lo podemos hacer, pero lo que no puede faltar es ese. Y lo que vos decías de lo escindido, me parece del inconsciente escindido, es interesante porque se trata de ese otro inconsciente que no está reprimido, cómo lo pensamos, cómo lo abordamos. Creo que tiene que ver, con esto acá lo dejo, con el concepto de lo real. El concepto, tenemos que buscarlo por ahí, ¿no? Con el concepto de lo real. Y cómo interviene lo real en el análisis. No solamente definirlo, imaginario, simbólico, real, o sea, es lo que no es imaginario ni simbólico, sino además cómo interviene en el análisis. Cómo hacer la tos, lo que decía Daniel, cómo hacer que la tos entre en la conversación, de eso se trata. Yo creo que lo que hubiera hecho es internarme en un sector, tratar de internarme, ver cómo me podía internar en un sector que Lacan no señala, que es que, bueno, está bastante claro que había una fantasía o algo del paciente en relación a la sexualidad del analista, al erotismo del analista, lo que podía estar haciendo el analista, lo cual a su vez no es una mera curiosidad, sino que tiene mucho que ver con la mujer, lo terriblemente atemorizante que era la mujer para él, y yo creo que hubiera ido por ese lado, por el lado de tomar la tos como mensaje al analista, ¿no? Y creo que el hallar va por el lado del sueño, es una decisión, y pierde un poco esto, queda afuera, digamos, ¿no? Algo que ella no deja de advertir, porque cuando lo primero que ¿y a qué propósito podría servir? Esa pregunta que abre la hace ella, ¿no? Bueno, había más cosas. Lo del saber. El tema del saber, obviamente creo que el saber al que se refiere acá no es el hipotético deductivo de la ciencia, las teorías, las hipótesis, sino es la acumulación de saber consciente e inconsciente que podemos tener en la cabeza los analistas. Hay un saber que es el que el analizante nos atribuye inevitablemente para poder desencadenar eso que es la transferencia y un tratamiento, piensa que sabemos, y el que nosotros queremos saber, que ese es el que hay que poner entre paréntesis, ¿no? Construido de todas las maneras que pueda ser construido, con hipótesis, con... bueno, ese es el punto, ¿no? Y bueno, es muy importante para nosotros porque tiene que ver con esa invisibilidad del estilo, con lo que tiene que quedar entre paréntesis. Bueno. Bueno, muchas cosas evidentemente que enriquecen. Empezaría por lo de Talante, cuando Mazzucano toma del budismo zen, porque en budismo zen habla de presencia, y estamos presentes, y yo creo que el inconsciente colectivo que podemos armar es mucho más rico cuando hay presencia que cuando, por ejemplo, virtualmente, es el caso, hay gente que está pero no la vemos, nos ve pero no se ve. Creo que este tema tiene mucho que ver con lo que Daniel se plantea en relación al saber. ¿Cómo sabe la mamá lo que el bebé necesita?
El concepto de holding, Winnicott dice directamente, esto nos enseña, no es cognitivo, es una experiencia que se transmite. Y cuando marca precisamente también que hablar de una gramática de la existencia, una gramática del lenguaje, discriminarla, tiene mucho que ver con que para Boras, y por supuesto también para Mazurkán, pero viene esto ya desde Winnicott, él no habla de inconsciente escindido, habla de inconsciente receptivo. Todo lo que uno va captando, cuando vos marcas la diferencia, una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que el otro escucha. Digamos. Todo lo que es captado, que puede no tener representación, pero que se supone que desde que nacemos hay un registro que se va, digamos, modificando, se va ampliando, pero que hay elecciones. Porque también, por ejemplo... Ahorita hasta el Carrefour, así traigo algunas naranjas para hacer una ensalada. Bueno, No tenemos nada, un poco de una leche. Y entonces, Bueno, viene, viene mañana, decía. entonces, ¿con qué vas a comprar? No, yo compro con la que mandó, pero traigo unas cosas, lo que necesito para ahora. Bueno, Ahora bueno. vengo. Nos reencuentro. sí, es Silvana. Es que Silvana, creo, ¿no? No. Mirta. Bueno, ahora tenemos que... Ahora sí, la volvimos. Sí, pero ahora quedamos nosotros, a ver. No es Mirta. No, es Julia. Julia Bravo. Bueno, ¿Sí? ¿continuamos? Claro, yo decía que la textura, lo que se ve en los bebés, hay que bebés que son mucho más sensibles a lo auditivo, otros a lo visual, otros a lo cinético, que tendría que ver de nuevo con Daniel, con la danza. Porque esto llevado a la relación analista-paciente, no solo los pacientes se mueven. Yo he tenido pacientes que inclusive en la primera entrevista se paseaban en la habitación, no podían quedarse sentados, o que frente a una interpretación se sientan en el diván, se levantan. Pero también le pasa a uno, que de repente empieza a sentir que tiene que moverse en el asiento, que está incomodísimo, que empieza a mirar el reloj para que termine la sesión, porque hay como una especie de motricidad que se activa, que después por ahí uno puede entenderlo con el supervisor o con el analista, pero que sí, hay personas mucho más sensibles al movimiento. No hablaría de danza, pero sí de acto. Bueno, tomaría la danza como que también hay una danza simbólica y una danza simbólica, ¿no? Como que ahí, así como está la gramática existencial y la gramática, digamos, de la escuela secundaria, del idioma, hay una danza que tiene un significado totalmente simbólico, pero religioso, ¿no? Es una danza erótica. Otra idea que me surgió es que, bueno, estamos hablando de un psicoanálisis que tiene mucho más que ver con el arte que con la ciencia, eso no hay ninguna duda. El puente ha venido por este lado. Y doy como recuerdo que, por ejemplo, Mazurkán hace como tesis o toma como tesis, cuando se doctora en literatura, el Ulises de Joyce. Es un libro, de nuevo, tremendamente regresivo. Tendría que ver, para mí era nuevo esto del Lalang, no lo conocía, pero lo del Galeo. Pero es evidente que hay, uno puede decir que es un lenguaje regresivo, no hay puntos ni comas, no respeta la gramática, y evidentemente sí, es considerado por algunos una obra suprema de la literatura, y por otros como algo imposible de leer, como muy difícil. Bueno, me gustaría que esto que está ocurriendo siga dándose, como que todavía tenemos muchos presentes y en virtual nos gustaría escuchar. Luisita. Tenemos 5 minutos. Y Maribel. Muy interesante, muchas cosas para pensar. Ahora, yo no sé si escuché bien, Osvaldo, pero me llamó la atención y por eso te pregunto, que vos dijiste cuando empezaste tu comentario, cómo me sentiría yo teniendo una paciente llamada Ela en el consultorio. Entonces yo dije, bueno, la paciente es Ela para Osvaldo, porque Osvaldo la llevó
al análisis. La que se tiene que analizar es ella. Esto es lo que me llamó la atención, ¿no? Que de todo el recorrido, que mencionaste esto, como que hay un acuerdo entre Marcelo y Osvaldo de que hay algo de que el analista necesita analizar. Bueno, Como escucha la escucha, claro, digo, en este... Bueno, rápido porque sé que ya terminamos. Era un agradecimiento. La verdad que es muy localista, pero voy a empezar por agradecerle a Osvaldo, porque no es fácil a veces en SAP traer un material de estas características. Cuando lo leí pensé, ¿qué impresión va a causar en el auditorio? Porque es bastante, es decir, declamatoriamente nosotros somos muy pluralistas. Queremos muchísimo trabajar sobre el pluralismo, pero no lo practicamos. Yo le quería agradecer mucho a Osvaldo que te haya convocado, pero te quería agradecer mucho, Marcelo, porque lo hiciste muy fácil. Es decir, instalaste una forma en material que nos deja muchas preguntas. Por ejemplo, yo, hablando de esto, de cómo es la formación de cada uno, para mi estilo solo es Lieberman, hablar de estilo. Claro. Entonces, a partir de ahí voy deduciendo algunas otras cosas. Y me quedé con el ejemplo de que interrumpía con la tos el paciente, y lo pensaba desde Lieberman, ¿no? También en la relación analista-paciente y en qué estilo complementario llegaba eso. Pero lo que quería sintetizar para no usar más tiempo es que lo hicieron muy fácil para todos nosotros. Esa es la sensación, que al leerlo no estaba tan segura de que esto transitara así. Y realmente da para profundizar muchísimas cosas que han salido acá y que ha sido una muestra muy erudita de todo lo que conocen estos autores. Eso era. Es muy cortito. Me sumo a lo que plantea Maribel, que es la posición más de orientación lacaniana, ¿sí? Y pensaba en los aportes al pluralismo latinoamericano y particularmente argentino, que es Rafael Paz, que trabajó el tema de la asociación libre y de la atención flotante como percepción flotante, y que no es solamente un tema de la palabra, sino de una concepción respecto también del inconsciente. Es muy interesante. Sí. Percepción, no solo atención, es más ligado a la conciencia. Gracias, Eleonora. ¿Quieren los últimos minutos para ustedes? Creo que Lieberman decía que de los pacientes fóbicos, creo que este es un paciente fóbico, me parece, que los que generan suspenso. Sí. Dramático con suspenso. Dramático con suspenso. Dramático con suspenso. Este fragmento, por lo menos, del análisis de Roberto, genera suspenso, porque está todo en relación a qué quiere decir la tos. ¿Cuál es el mensaje de la tos? Y el analista lo toma. Ella dice que hace tiempo viene preguntándose qué quiere decir la tos y no quiere decir nada, no la quiere introducir hasta que la introduce él, ¿no? Pero para ver cómo decía mi abuela, una cosa no quita la otra. El acercamiento, la aproximación que tiene toda la teoría de Lieberman va por un lado, yo lo llamaría más fenomenológico, descriptivo, sumamente elocuente y que ayuda, y otras aproximaciones van por otro lado, ¿no? Un minuto, que quería aclarar algo en relación a Lieberman, que yo lo estaba pensando desde el principio, pero como nadie tocó Lieberman, no lo quería decir. Pero además, la importancia que le da a la complementariedad estilística, con lo cual, entre paciente y analista, con la cual la forma, a diferencia de cómo se está planteando acá, a lo mejor, creo, tendría que volverlo a leer, la forma de actuar del analista es muy importante, de cómo dice las cosas, de su estilo personal o del estilo que implementa, porque no es solamente el que tiene, sino el que puede implementar en relación a ese paciente, ¿no? Por ejemplo, entre la obsesiva y la histérica,
¿no? Con una cosa mucho más emocional del analista frente a un paciente obsesivo muy racional. Es decir, el estilo se usa de una manera, me parece a mí, bastante distinta. No está invisibilizado, sino está como parte de la técnica. ¿Se entiende? ¿Sí? No, así. Comentario final que puede servir para otra reunión científica. No incluimos a Lieberman, pese a que yo me reuní, digamos, con Marcelo, digamos, para un poco ensayar y hacer el puente antes de venir acá, precisamente porque Lieberman va a trabajar más sobre el habla, por eso yo le pregunté si incluía el habla como lengua, y además el referente teórico de Lieberman es Chomsky, y el de Lacan es Saussure, que son totalmente opuestos en